programación orientada a objetos de manera general. Aquí hay algunos contenidos que me gustaría que veamos. Vamos a ver si, simplemente para verlo, vamos a tratar la mayoría, por si acaso el tiempo no nos da. Vamos a tratar lo que son clases y objetos. Yo sé que ya ustedes, al menos la mayoría o lo que están en programación, en la teoría, pues seguro ya lo han visto. Si no lo han visto, no importa. Vamos a ver algunas cosas. Ya ustedes tienen la práctica. Ya saben cómo funciona la plataforma. Esto es un laboratorio, es algo sencillo para ir practicando y eso. Entonces, de manera general, simplemente mencionarle así que la programación orientada a objetos básicamente es un paradigma de programación que nos ayuda o nos permite organizar el código en torno a objetos. Adelante. Si está hablando, no se escucha nada. Se le escucha intercortado. Alguien dijo algo y se le activó el micrófono. Bien, continúo. Les decía que básicamente que la programación orientada a objetos lo que hace es que nos ayuda a organizar el código en un entorno de objetos, valga la redundancia. Es bueno porque nos ayuda a agrupar datos y también a ver el comportamiento que tienen estos datos y cómo se relacionan entre sí. Básicamente, de manera general, este enfoque lo que hace es que nos facilita el diseño y el mantenimiento de quizás de sistemas más complejos, y nos permite también la reutilización de códigos, la modularidad, la escalabilidad de manera general de todos los software. Esto para que lo tomen en cuenta. Tiene algunas ventajas, la programación orientada a objetos tiene ventajas, nos ayuda a reutilizar código, gracias a una herramienta que se llama herencia dentro de Java, nos ayuda nos ayuda a crear nuevas clases basadas en otras, de acuerdo a los atributos que tenga la otra. Nos ayuda también a encapsular, nos protege los datos de acceso que no son autorizados. También, quizá una ventaja de esto es el mantenimiento, que es sencillo, nos permite hacer cambios sin afectar otra parte de programación o del programa. Con lo de la modularidad, pues simplemente nos facilita la organización del código en clase y en objetos. Y también es polimorfismo, que esto quiere decir que un mismo método puede comportarse de diferente manera según el contexto en el que lo planteamos. ¿Bien? Y hay muchísimas cosas, y en especial aquí me gustaría que tomen en cuenta, que lo vean o que lo analicen. Yo sé que si alguno ya ha tratado este tema, no se preocupen, aquí hay gente que no lo ha tratado, entonces por eso quiero hablar un poquito de esta parte de teoría. Recordarle primero sobre lo que nos dice esto, sobre clases y objetos. Recordarle que una clase es una plantilla o básicamente un molde para crear objetos, y dentro de esta clase, bueno, se definen atributos y métodos. El objeto en sí es una instancia de una clase, quizás con valores y atributos específicos que podemos utilizar. Los atributos son las características de un objeto, en este caso la variable dentro de una clase. Los métodos son las acciones o comportamiento de un objeto. La encapsulación es lo que hace que se restrinja el acceso directo a los atributos de una clase específica. Tenemos la parte también de herencia, que lo que hace es que permite que una clase hija se pueda reutilizar con sus atributos, con sus métodos, y que se puedan utilizar en una clase padre. El polimorfismo, le digo esta cosa de manera general para que lo vayan tomando en cuenta. El polimorfismo es un método que se puede ejecutar de distintas formas en diferentes clases, y también existen lo que son las clases abstractas, que son clases que no pueden ser instanciadas, solamente pueden ser heredadas por otras. Y tenemos lo que son las interfaces, que no es lo mismo que, bueno, las interfaces, para no complicar el asunto, son un conjunto de métodos que se implementan o que pueden ser o deben ser implementados por una clase en sí. En este caso, en nuestro primer tema, y voy a empezar con esta primera parte sobre las clases y objetos, y como ya definimos qué es una clase,
Otra vez lo repito, una clase básicamente es una plantilla que define un conjunto de atributos. Los atributos son los datos y también un conjunto de métodos. En este caso, los métodos son las acciones que hace ese objeto, que los objetos de esa clase pueden tener. Entonces, en un ejemplo, quizás podríamos decir, aquí en el ejemplo que ustedes están viendo en pantalla, tenemos lo que es la clase persona, lo que lo tengo ahí, sí. Tenemos la clase persona. Déjenme ponerle este código más simple. Bueno, lo tengo aquí abajo. La clase, tenemos lo que es la clase persona. En este caso, persona es una clase que tiene dos atributos, como yo mencionaba. Los atributos son los datos, el tipo de datos que tienen dentro. Y que con los cuales se van a poder hacer algunas acciones o se va a poder manipular algún programa. En este caso, tiene dos tipos de datos. Uno que es un string, que se llama nombre, de la variable nombre, y un entero, que es edad. Básicamente, así se crea una clase. Es muy sencillo, es muy fácil. Este es un ejemplo de cómo hacer una clase. Lo voy a dejar ahí. Tenemos también lo que es un objeto en sí, que otra vez vuelvo y lo menciono, un objeto básicamente es una instancia de la clase. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es una cantidad con valores específicos y con atributos específicos. En este ejemplo que ustedes tienen acá, que es la misma clase persona, es un atributo de esta clase persona. ¿Qué es lo que hace? Bueno, persona es básicamente la clase que define esos atributos que tiene dentro. Persona 1, en este caso, yo no sé si ustedes me están viendo, pero es que la cámara se me quita y no me pone. Pero bueno, ella que haga lo que crea. Persona 1, en este caso, es un objeto de la clase persona. Esa persona 1 está dentro de esa clase que se llama persona o dentro de esta clase. Y básicamente se le asigna un valor a persona. En este caso, estos son los datos que tiene, estos son los atributos. Igual aquí, nombre, que es igual a Juan, que ya está inicializado, y edad, que si se fijan, son la misma cosa que está aquí dentro de la clase. Esto para que lo tomen en cuenta. Ya aquí tenemos básicamente lo que los valores asignados ya, y lo que se va a imprimir en pantalla. Si yo ejecuto ese código, si le quito esto de aquí, si yo ejecuto ese código, básicamente lo que me va a decir que Juan tiene 25 años porque yo estoy llamando estoy utilizando estos atributos de la clase persona. Esto por un lado. Tenemos también, como vemos acá, los miembros de una clase. Básicamente los miembros son los atributos que representan las características de un objeto. O sea, cuando pensamos en miembro de una clase, tenemos que pensar en las características de ese objeto. Y estas suelen declararse con variables dentro de la misma clase. Un ejemplo de esto que lo voy a escribir aquí, yo podría declarar una clase que se llame coche, por ejemplo, para tomar un ejemplo distinto. Déjenme cambiar este idioma para que no haya líos. Claro que tengo otra computadora y estoy como que es la misma. Okay. Todavía. Necesito que me encuentre la llave por aquí. Ok, ya. Entonces, voy a declarar una nueva clase que se llame coche y que coche dentro va a tener dos atributos. Va a tener un string, igual que puedo copiar esto mismo que está aquí. Ya después le cambio los nombres de la variable para que lo tomen en cuenta. Entonces, va a tener un string que va a ser, qué sé yo, ¿qué tiene un coche? Bueno, las características de un coche, bueno, un coche puede ser o un coche o un carro, por si, vamos a ponerle carro, hablemos español dominicano. La clase se llama carro, los carros tienen características. ¿Alguien me puede decir una característica de un carro? Un atributo de un carro. Cualquiera. Sí. La marca del vehículo, maestro. De la marca. ¿Y qué otro atributo podríamos atribuir? Del vehículo. El año, el modelo. ¿Es el año o color? Hasta el color, que sería lo más básico. Sí, pero que podamos identificarlo con un entero.
¿Qué podemos identificar con entero? Velocidad. Velocidad, por ejemplo. ¿Qué tan rápido? Kilometraje. Velocidad máxima, mejor dicho. Kilometraje, básicamente, en este caso. El número de placa. Entonces, porque, bueno, lo que quería simplemente decirle que en este caso, por ejemplo, marca y velocidad son los atributos que tiene ese coche. Esto es para que entendamos qué son los atributos. Los atributos, para que se le quede así en su memoria. Los atributos son las características que tiene ese objeto. Si en vez de carro yo hubiera puesto ahí, qué sé yo, clase perro, ¿cuáles son las características de un perro? Podríamos decir, bueno, el perro tiene un color, tiene una raza, o quizás otra clase, podríamos declarar una clase que se llame, qué sé yo, informática, o poner ahí. Sabiendo que nos referimos ya a... ¿La persona que tiene el micrófono ahí? En el caso de informática sería la clase y sus atributos serían, qué sé yo, ¿qué atributo podría tener una carrera de informática? Alguien que me diga, vamos a ver. ¿Qué dijo, Las profesor? materias. Materia, podría ser, qué sé yo, créditos, entre otras cosas. Eso es para que tengamos claro, primero, ¿qué es una clase? Hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Yo no se lo dije al principio porque yo asumo que ya ustedes lo saben, pero si no lo saben, igual se lo menciono para que lo tengan. Cuando vayamos a crear una clase, hay una palabra reservada que se utiliza. ¿Cuál es la palabra reservada? Para crear una clase. This. La palabra reservada que se utiliza para crear una clase, ¿cuál es? Class. Eso es muy fácil porque básicamente el nombre lo indica, aunque está en inglés, pero lo indica. Ya aquí en este caso, carro es el nombre que tiene esa clase. Y los atributos que tiene son este tipo de datos, o sea, las características que representan a esa clase. Bien, eso con relación a miembros de una clase. Ahora, con relación a las propiedades de una clase, bueno, ya lo dije, las propiedades son los atributos que tiene. Ahora, con relación a los métodos de una clase, los métodos, yo también lo dije al principio, pero se lo repito otra vez, los métodos simplemente son funciones dentro de una clase. ¿Y para qué sirven las funciones? Bueno, son las que nos ayudan o nos permiten básicamente ejecutar las acciones de ese objeto. Ya que estamos con el ejemplo de carro, quizás, bueno, si yo tengo un ejemplo, déjenme buscar un ejemplo que tengo completo para no perder tiempo diseñando. Déjenme buscar. Bueno, sí, lo tengo. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de métodos, en este caso, vamos a seguir con lo del coche. Le voy a dejar coche, ya ustedes lo entienden, yo podría cambiar a carro, pero como ya tengo el ejemplo ahí, por ejemplo, en este caso, lo que yo decía del método es que el método es la función de una clase. Es como... es lo que se puede hacer o ejecutar, las acciones que se pueden hacer dentro de las acciones del objeto dentro de una clase. En este caso, tenemos dos métodos o cómo se comporta ese objeto. Podríamos incluso decir que el método es el comportamiento para que lo tomemos ya más en cuenta. En este caso, tenemos lo que es el método acelerar, que lo que hace es que incrementa la velocidad de acuerdo a la cantidad que yo le haya puesto. En este caso, el método acelerar tiene una velocidad que se va a incrementar en 10 kilómetros por hora. Y también tenemos el otro método que se llama, se llama coche. O sea, el otro método es el que llama a través de un objeto de la clase coche. Básicamente es un solo método que tenemos aquí para que lo tomen en cuenta. Lo que quiero explicarles es que dentro de la clase coche, pues tenemos métodos que hacen que ese objeto se comporte de acuerdo a lo que nosotros le especifiquemos. En este caso,
lo que va a hacer el coche o el carro es simplemente que tiene un método que cuando yo lo ponga en funcionamiento, pues él va a acelerar. Vamos a ver si este código funciona. Bueno, dice que, aunque ya tiene una marca y todo, pero bueno, me da las descripciones porque yo aquí le estoy diciendo que me lo imprima, que me imprima el método, y dentro del método está lo que es la velocidad, pero también está la marca para que lo tomen en cuenta. En este caso, es una marca Toyota y está acelerada. Y la velocidad actual es 10 kilómetros. Quizá yo podía haber darle más, le pude haber dado más detalles, pero en este caso simplemente para entender qué es un método, pues ya ahí creo que se entiende. En este caso, este es el método acelerar, que está dentro de la clase. También tenemos lo que son los constructores. Se utiliza la palabra reservada this también para los constructores. En este caso, un constructor es un método también, es un método especial que lo que hace es que ejecuta o se ejecuta automáticamente cuando se crea un objeto. En este ejemplo que tengo por acá, que voy a pegar ahí, es un poco más largo, pero en este método lo que hacemos con el this, en este caso this.nombre, instanciado y inicializado ya en nombre, lo que hace es que diferencia entre la variable de clase y el parámetro, en este sentido. Eso lo vamos a utilizar más adelante, o ustedes lo van a utilizar, quizás en la teoría ya lo han visto, pero para que lo tomen en cuenta en este caso. Tenemos la parte de sobrecarga de métodos, a ver si en sobrecarga de métodos, antes de sobrecarga de métodos creo que había encapsulación, o creo que me voy a saltar a encapsulación porque es más importante en este sentido. No sé si lo mencioné al principio, pero la encapsulación lo que hace es que protege los datos de una clase usando un pivote, hace que no se modifique esa clase cuando se esté ejecutando y permite simplemente el acceso solo mediante método del header o del setter, para que lo tomen en cuenta. Bien, también tengo un ejemplo. Miren, si tienen alguna pregunta pueden irla haciendo de acuerdo a lo que va pasando. Pero bueno, algo sobre este código y sobre la encapsulación es que tiene que tener una palabra reservada, private en este caso, y ¿por qué? Porque eso va a hacer que se proteja el atributo nombre en este sentido. Como yo digo que esto va a ser privado, eso no se va a modificar más adelante. Entonces también tengo algo del header, como yo mencioné ahorita, en este caso get nombre, que también se utiliza la palabra get para identificar básicamente a nombre, y también el set nombre, que lo que hacen es que controlan tanto lo que entra como lo que sale. Controlan el acceso de manera general, para que lo tomen en cuenta. Bien, ¿hay alguna pregunta con relación a esto? Si no hay pregunta, yo me imagino que ustedes saben lo que significa header y setter. ¿Saben qué es el header y el setter? ¿Verdad? ¿Lo saben? Básicamente para poder el CR para setear información en la variable y el getter para consultar la información de la variable. Lo tiene claro. Lo que me interesa es, yo sé que tú lo tienes claro porque tú siempre opinas, pero los demás como que se quedan calladitos ahí. No me gustaría que estén... El get es más también para asignar. Para asignar. Sí. Ok. ¿Alguien más tiene algo distinto? Maestro, disculpe. Sí, profesor. No se me escucha, pero el mío se está por descargar y si me salgo de la reunión y usted sabe que me... No hay problema, no te preocupes. Pero bueno, para los demás, de una manera quizás más sencilla, simplemente para que lo tomen en cuenta, porque a veces uno con todos estos términos y cosas, yo voy a asumir que la mayoría se lo sabe, pero igual lo voy a repetir, pues no importa. Simplemente recordarle que tanto los headers como los setters son métodos en sí que nosotros utilizamos en la orientada a objetos. En este caso, estamos trabajando en Java, y bueno,
Esto simplemente no sirve, como decía el primer joven, para acceder o para modificar algunos atributos dentro de una clase. Pero esto para hacerlo de una manera más controlada, que no sea lo loco. Eh, por eso lo vemos aquí, por ejemplo, tenemos el set para poder modificar que no sea Luis, sino María, o tenemos el get para otra cosa, y así sucesivamente. Bien, tenemos también dentro de esta unidad lo que son las herencias. La herencia, ustedes saben lo que son las herencias, eso yo creo que está de más, ¿verdad? Ustedes saben lo que son las herencias. ¿Se imaginan qué es una herencia? Una herencia son datos que, como dice su nombre, se pueden heredar. Es decir, básicamente es como una superclase. O sea, no es una superclase en sí, pero se puede relacionarse. Lo pueden ver como ese su concepto, porque cuando usted crea una superclase, las demás clases que usted crea pueden heredar de esa superclase. Claro, Entonces, las clases sí pueden en heredar el de la mundo, del padre. en el mundo real, ustedes saben lo que es una herencia. ¿Alguno de ustedes ha recibido alguna herencia? De un objeto de alguien. Hasta la enfermedad, hermano. O sea, en la vida Afortunadamente. lo que más heredamos es deuda y cosas, y genéticamente heredamos muchísimas cosas de nuestros padres y eso. Básicamente es lo mismo. La herencia lo que hace es que permite, en este caso, en el contexto de programación, lo que hace es que una clase que sea hija o que le decimos hija y padre para entenderlo, como la misma herencia de que su padre le heredaron a ustedes, que una clase hija se pueda reutilizar, o sea, se pueda crear una clase hija con los atributos o los métodos que ha heredado de una clase padre. O sea, lo mismo que estaba diciendo el jovencito, pero así de manera más llana, para que lo tengamos en cuenta. Yo tengo también un ejemplo por aquí de una herencia. En este caso, Profesor, disculpe, ¿usted podría darle al código para atrás? Al que usted tenía anterior. ¿está haciendo captura? No, es para decir una cosa. Eh, usted podría, por favor, explicar un poquito. Bueno, usted no está viendo mi mouse, pero donde dice, usted ve class persona. Sí, podemos Ajá, buscar. una, En este una caso, línea para abajo, una línea para abajo. Ah, en la 14. habla así en español. Ajá, Sí, la en clase la 14. que diga de la clase persona. Dígame. ¿Qué tú quieres que diga? Sí, se podría explicar la línea 14 y 15, por favor. Esta y esta. Ok, mira, ¿qué es lo que hace ese código? Mira, si yo lo ejecuto para que lo tomes en cuenta primero. ¿Qué tiene este código? Este código, primero, declara un método que se llama persona. Tiene un método que se llama y ese método tiene atributos. ¿Quién más que tiene el micrófono? Bueno, tiene atributos y eso. Entonces, primero, esta es la clase persona. Esto es lo que está primero. Lo que pasa es que se va a imprimir allá, porque en Java tú puedes hacer eso. Tú puedes declarar a la clase más abajo, pero lo que te va a imprimir es lo que te pide, porque el código se va reestructurando, compilando según lo que le entiende. En este caso, en la clase persona hay un método que es privado, que dentro tiene atributos que son nombres, ¿verdad? Entonces, ponemos público persona porque se puede modificar, para poder modificarlo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Mira, de this, ¿sabes qué significa this? Mm, sí, este. Entonces, lo que yo le diga que está dentro de esto, modifícamelo, igualamelo a esto. Por eso al final, tú ves que primero, él te dice, mira, primero el nombre era de la persona 1, era, Ajá. y después es María. Entonces, por eso usamos el get que está aquí y el set que está aquí. Para poder, Para una, obtener esa información y otra para asignar una nueva. modificarla. ¿Me doy a entender? Oh, ya veo, sí. Lo que yo quiero es que ustedes se queden, mire,
Porque al final este código está ahí, eso es muy sencillo. Yo sé, es muy sencillo, pero si uno no entiende qué es lo que significa this, qué es lo que significa el get, qué es lo que significa set, al final, si yo te diga, esa es la clase persona, estos son sus atributos, el div me va a permitir entrar a nombre y modificar y darle una instrucción, y con el get hacer algo, con el set hacer algo. Si tú no logras entender qué significa esto y cómo se utiliza, al final no sirve de nada entender eso. Crear una clase y cosas no sirve de nada. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, por eso yo se lo definí al principio. Y si yo vuelvo y pregunto, primero, ¿qué es this? ¿Se acuerdan? Que yo decía, ¿qué es this? This es un constructor. This es un método especial, básicamente. Y ese método especial, cuando se pone, se ejecuta automáticamente. ¿Para qué? O automáticamente cuando se crea ese objeto. Entonces, ¿qué es el get? Lo dijeron ahorita. El get también sigue siendo otro método. Es el método de acceso. Es el método para yo acceder a ese atributo, ver lo que tiene, y según las instrucciones que yo le di con el this, cambiarla con el set, o sea, acceder a esa información y modificar la información para que me dé otra información. Por eso, aquí cuando se imprime, lo primero que se imprime, la persona 1, con el get, simplemente me va a decir que era, que era Luis, ¿verdad que sí? Porque aquí dice que está Luis. Ahora, después, con el set, yo puedo cambiar que ya no sea Luis, sino María. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando yo entre aquí a mi clase, me modifique esa información y me dé la información que requiera. Esto se utiliza mucho, ustedes lo van a ver más adelante, porque en programación orientada a objetos se utilizan muchos métodos y clases y herencias, porque nos ayudan a que nuestro programa sea más sencillo también y se pueda ejecutar más rápido. Bien, ojalá esto les quede claro. Yo sé que no es mi papel en este sentido, pero yo tenía que ponerle mucha práctica porque ustedes practiquen, pero igual yo quiero darle un chin de teoría para que se la acomoden, pero yo sé que algunos no están quizás en teoría, quizás los que van más avanzados son los que están dando la teoría, pero bueno, igual no vamos a entrar en ese jueguito, bien. Pero está claro, ¿para qué el set? ¿Por qué se utiliza el this? ¿Por qué es muy importante? ¿Por qué hay que encapsularlo? Entre otras cosas. Si no lo saben, pues yo les recomiendo, porque ustedes tienen los materiales ahí, que los sigan leyendo. Yo lo estoy haciendo de una manera más resumida, ahí está más detallado, te van a encontrar más información, y tienen la web también para investigar. Ya hay muchísimas maneras para entender cualquier cosa de un código. Incluso ustedes pueden coger ese código y buscarlo en internet y decir, explícame cada uno, y se lo voy a explicar muy bien. Entonces, estábamos en la herencia. Yo había pegado un código que no le da para adelante, pero vamos a ver, yo creo que también puedo decir. Tengo un código de herencia. En este caso, en este código que tenemos acá, ya hemos cambiado nuestra clase ya no se llama persona, en este caso se llama perro, y tiene atributos como animal, entre otras cosas. En este caso, lo que hace es que esa herencia en Java, lo que hace es que llama al constructor del animal, que es perro. ¿Se acuerdan cuáles son los constructores? No se lo voy a señalar para que alguien me lo diga así de rápido. ¿Cuál es el constructor en este código que está acá? ¿Se le olvidó? En el clase animal, ¿no? Public animal, string nombre. Pero ¿cuál es el constructor? El que dice public perro, public animal, son los constructores. El constructor. Ajá. ¿Cuáles son los constructores? Bueno, yo todavía estoy sorprendido porque yo parece que no lo estoy explicando bien. ¿Qué es eso? Public perro, string nombre, supernombre, el public animal, string nombre, this nombre, nombre, ¿no es? Bien.
Es donde está la línea 3, ¿no es? La línea 3. Donde está la línea 2, 3, 4. Vamos a ver. Vamos a preguntar otra vez. Vamos a detalle a detalle. ¿Qué es eso que está ahí? No, es una instancia. Eso es una instancia. ¿De qué? De la clase perro. Voy a preguntar otra vez. ¿Cómo se llama la clase? Perro. Animal. Animal. Hay dos Animal. clases, ¿verdad? Es una clase, es una instancia que hace referencia a la clase perro. Está apuntando a perro. Ok. La instancia está... Y la instancia es que perro, de la clase perro, tú me vas a instanciar mi perro, y eso va a ser perro otra vez, pero, y lo que hace el perro, porque ahí de una vez te está poniendo una función, hace un sonido. Ahora, la pregunta mía es, ¿cuál es el constructor en ese código? Piénsenlo. Porque yo digo que esta es mi clase. El constructor es donde se dan los parámetros, nombre. Ah, entonces esto que está aquí es el constructor que me va a ayudar aquí A inicializar el nombre. Ponerle el nombre. un nuevo objeto o una nueva acción. ¿Me doy a entender? ¿O parece que no se está entendiendo? Sí, sí. Profesor, repita que Porque yo no lo vi en C#. No entiendo. No sé qué está pasando. Yo soy como bajito, no sé. Sí, se está escuchando un poco bajito. Yo no sé qué es lo que pasa, porque yo lo estoy escuchando bien y todo, pero ustedes dicen que se escucha bajito, no sé por qué. Pero bueno. O sea, profe, se oye como si tú tuvieras el micrófono tapado con algo, o si estuviera usando el de la cámara, no sé, no se oye igual que siempre. También tengo otra computadora. Es que usted da como que hay poca señal y de vez en cuando se escucha como un zumbido. No, ya yo sé por qué es. Vamos a tener como quiera que escucharlo así. No tengo otra forma de cambiarlo ahora y cambiarlo es perder tiempo. Y no quiero perder tiempo. Bien. Bueno, al final, el constructor se llama supernombre. Y el constructor, perdón, es el constructor. El constructor es this. Lo que yo quiero que ustedes se queden con las palabras reservadas, las palabras específicas, para poder crear cosas dentro de nuestra clase. Bien. Cuando yo pregunto cuál es el constructor, en este caso es this, porque yo lo acabo de decir ahorita, los constructores tienen, cada vez que usted vea la palabra this, ya tiene que saber que es un constructor. Se crea automáticamente cuando uno crea su clase. Eso para que lo tomen en cuenta. En este caso, ustedes tienen claro sobre el derecho. ¿Hay alguna pregunta? Por ahora no. Esa persona que está hablando ahí se le escucha con un zumbido ahí todo rarísimo, entonces no te entendí bien. Si tú quieres, escríbelo en el chat. No, se te oye mal. Compañero, cierra el micrófono, que se escucha pésimo, de verdad. Bueno, yo había saltado lo de lo de sobrecarga de métodos. ¿Por qué? Porque la sobrecarga de métodos está ligada al polimorfismo. Entonces, el polimorfismo básicamente es como un principio en programación orientada a objetos, que lo que hace es que nos permite que un mismo método tenga diferentes comportamientos según el objeto que lo utilice, ¿verdad? Hay diferentes tipos de polimorfismo, para que lo tomen en cuenta. Está el que es en tiempo de compilación, a ese es que le llamamos sobrecarga de métodos,
y está el que es en tiempo de ejecución, que a este es que le llamamos también sobreescritura, creo que sobreescritura de método. Esto para unirlo a la sobrecarga de método, por eso lo salté, porque como tenía polimorfismo ahí, para que lo tomen en cuenta. Entonces, en este caso, la sobrecarga de método lo que hace es que ocurre básicamente cuando una clase tiene varios métodos con el mismo nombre, pero tiene dentro diferentes parámetros o diferentes números de tipos de argumentos. Yo puedo ponerle un ejemplo de... Sí, es como reutilizar los métodos, pero así mismo con diferentes parámetros, sí mismo. Es una reutilización, algo así sería. Correcto, esa es la respuesta a eso. En este caso, este código lo que hace es que suma enteros. Tiene 3 métodos que tienen el mismo, básicamente lo mismo. Es una calculadora que suman y cosas, pero dentro los parámetros son distintos. Lo tomen en cuenta. Aquí hay 3 métodos que se llaman sumar, así de manera general. Tienen el mismo nombre, pero tienen parámetros distintos. Básicamente Java lo que hace que determina qué método usar en el tiempo de compilación, según los argumentos que le vayan pasando o según la conveniencia. Por eso, si se ejecuta eso, los 3 van a sumarte como quiera, pero de acuerdo a lo que se le vaya dando, pues te va a ejecutar uno de los 3 métodos. Ese es el que es en tiempo de compilación. Ahora, pero el override, como le dicen, mi inglés no es muy bueno, pero por si acaso ustedes más o menos lo tienen, el de sobreescritura de método ocurre casi siempre cuando una clase hija lo que hace, cuando una clase hija ya va a redefinir un método que ya ha heredado de una clase padre. Y bueno, también lo hace para modificar su comportamiento. ¿Alguien le está haciendo foto a esto por si acaso? Bueno, yo estoy grabándolo por si alguien le hace foto al código. Es que estoy utilizando esa plataforma y no creo que me limite, por eso quiero hacerlo más rápido. En este caso, tenemos otra clase que se llama perro y otra gato, que son heredadas de qué clase, de una clase que se llama animal. De manera general, hay una clase más grande, una superclase o una clase padre, que se llama animal. Entonces, se heredaron de esa clase tanto el perro como el gato, porque son 2 animales. Y lo redefine este código para que hagan una función. En este caso, en la instancia, el perro va a hacer un sonido y el gato va a hacer otro sonido. Y según el código, o como usted haga su código, pues cada uno va a hacer un sonido. Si vemos en el código, el perro que lo que hace es guau guau y el gato hace miau miau miau. Y utilizando el override para eso, o mejor conocido como la sobreescritura de métodos. La palabra clave en este caso es esa, hay que utilizarla para poder hacer esa sobreescritura, y lo que hace que indica que estamos modificando básicamente ese método. Y también hay que tomar en cuenta que dependiendo del objeto, en este caso el método que tenemos, hacer sonido, se va a ejecutar de diferente manera según el parámetro que le vayamos enviando al código. Otra cosa es el del polimorfismo, quizás que, bueno, decir que básicamente Java permite que una variable de tipo padre también se almacene, que también almacene objetos dentro de la clase hija, y eso a veces es bueno, a veces malo, eso va a depender, pero eso es clave también para la flexibilidad o quizás para la escalabilidad de un código. Eso es muy interesante cuando yo ejecuté eso. Hay diferencias entre sobrecarga de escritura y sobreescritura dentro de su característica. Cuando esto se ejecuta, básicamente se hace la sobrecarga de método en la misma clase, mientras que en la sobreescritura se hace en una clase hija que ya fue heredada. Esto para que lo tomen en cuenta. Cuando se modifica un método, básicamente, quizás una de esas características, cuando queremos modificar un método, la sobrecarga de método no solamente añade nuevas versiones del método, o sea que ahí hay un problema, mientras que la sobreescritura de método sí. La sobreescritura de método reemplaza la implementación que ya ha heredado.
Con relación a la cantidad de métodos, pues quizás también pensar que la sobrecarga de métodos lo que hace que utiliza varios métodos con el mismo nombre, pero lo utiliza de distintas formas, mientras que en la sobreescritura de métodos, solo un método con el mismo nombre se puede utilizar y con una sola firma o forma. Creo que ya los ejemplos ya lo hemos visto ahí. Esto tiene varios beneficios, quizás dentro de lo que yo puedo mencionar es que el código a veces se puede reutilizar, es más flexible cuando lo reutilizamos, ya que nos ayuda o nos permite usar una misma interfaz para distintos tipos de objetos. También nos facilita el mantenimiento de escalabilidad. Se pueden agregar nuevas clases sin que se modifiquen o sin que se pueda modificar el código que ya existe. Y también nos ayuda a quizás a tener el código mejor organizado, que sea más claro. Nos ayuda a evitar que haya duplicidad en el código y también nos permite a que la clase hija se pueda redefinir, pero específicamente en las cosas que veamos más necesarias en ese sentido.